Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias a la gente de Confederaciones Rurales Argentinas por la invitación. Gracias, querido Diego. Gracias a Pablo por tantos elogios. Me parece que o yo te invito a Radio Continental o vos a Cadena 3, hacemos el dúo. Yo cuento las noticias, vos las analizás y punto, y ya está, más fácil. Yo quería empezar por aquello que Pablo marcaba, después de su alocución. En algunos temas me parece que caería en redundancia, pero sí quería marcar aquellas cuestiones que Pablo definió como estructurales independientemente de la coyuntura, esta cosa de cuánto va a estar el dólar a fin de año, vamos a subir la tasa, vamos a bajarla, qué nivel de inflación vamos a tener, cuánto crecemos, dejamos de crecer, se normaliza el INDEC, no se normaliza, el acuerdo con el Club de París trae inversiones, no trae inversiones, se cierran los hold down, no se cierran, lo toma la Corte, lo deja de tomar, etcétera, etcétera, etcétera. Y en términos estructurales, hay dos aspectos, cuanto menos, que a mí me preocupan y mucho, y nos deberían desvelar como sociedad. La primera cuestión es claramente la educativa. Pablo hizo mención al pasar algunas de esas conceptualizaciones. Miren, el censo del 2010 es extraordinariamente gráfico. La estadística buena, censo 2010. Más allá de alguna pequeña anomalía eventual. ¿Qué dice el censo 2010 a 7 años y medio de un proceso político? Por lo menos. Marca que 97% de los chicos de 6 años están en la escuela. 97%. 3% está fuera. No llegó a la primaria. Que a los 12 años el 70% de ese 97% que ingresó termina siendo una persona que egresa de la escuela primaria. De ese 70%, muchos ingresan a la escuela secundaria, 94%, pero egresan solo el 44% a los 18 años y por tanto tienen el título de bachiller, el título secundario. Rebobino, menos de 100 entran en la primaria, como entra el 97 y egresa el 70, menos de 7 de cada 10 terminan la primaria, y como egresa el 44 respecto a ese 70, en realidad lo que tenemos es que 1 de cada 3 chicos a los 18 años terminó el secundario, y 2 de cada 3 chicos, aunque parezca anecdotario, inverosímil, imposible en la sociedad del conocimiento, en el siglo XXI, con un gobierno que destinó a la educación el doble de presupuesto que cuando ingresó en términos de Producto Bruto Interno, con recursos que han ido a parar a infraestructura, no necesariamente a calidad, más bien diría nunca se discutió la calidad, etcétera. 2 de cada 3 chicos de 18 años no terminó el secundario. En una sociedad donde para la empleabilidad no solo el secundario es indispensable la carrera terciaria, es indispensable saber idiomas, es indispensable en la competitividad administrar la información, procesarla, pero por sobre todas las cosas aprender a aprender. Que ese es el sistema formal educativo. ¿Cómo aprendo a leer? ¿Cómo aprendo a comprender? ¿Qué me están queriendo decir? ¿Hacia dónde me está queriendo llevar con tal o cual definición? Y cuando entramos en la calidad, encontramos que en las pruebas PISA, más allá de las objeciones del Ministerio de Educación, la verdad que es un sistema de validación internacional, se hace acá, en Perú, en Colombia, en Chile, etcétera. A los pibes no se les dice quién fue presidente, a los pibes se les dice, resolveme este problema matemático, que es igual en Singapur o en la Argentina. Por eso es una validación internacional. Es como el Producto Bruto Interno, es el conjunto de bienes y servicios que produce un país, punto. Acá, en Singapur o en Vietnam. Después se lo valoriza y eso tiene una expresión. Y en esas estadísticas, a los 15 años tenemos que la mitad de los chicos, que son menos de la mitad del total de chicos, no comprende lo que lee. No comprenden lo que leen. Yo fui a escuela primaria pública, escuela secundaria pública. Terminé en una universidad privada. Di examen de ingreso para el colegio secundario público. En el año 91, en tercer año. Egresé en el 93. Parezco un viejo arcaico.
cuando hablo además de la otra cuestión que me preocupa, más allá de esta educativa, que per se me parece el principal desafío a resolver y cuanto antes. Porque esa ventaja competitiva la vamos perdiendo. Tenemos los recursos, los 4 climas, está el campo, están ustedes, está la fuerza de la producción. Hay soja, hay maíz, hay trigo, hay girasol, hay vacas. Le damos potencialidad al campo, pero después tenemos que administrarlo y eso se hace con conocimiento. Para dar valor agregado se requiere conocimiento. Y esa ventaja que el argentino tuvo, que fuimos la reina del plata, esa sociedad europeizada dentro de América Latina, ese crisol de razas cultivados intergeneracionalmente. Está mi padre allí al fondo, tiene 81, vino en el 52 desde Portugal escapando la posguerra europea. Muchos de nosotros debemos ser hijos directos de inmigrantes, algunos inmigrantes y algunos, en el peor de los casos, tendrá un abuelo, pero alguien seguro que tiene. Esa sociedad que culturalmente era elevada, como decía André Malraux, ministro de Charles de Gaulle, Buenos Aires es la capital de un imperio que nunca existió. Así definía la Argentina. Así miraban Buenos Aires en los 60. El otro aspecto es el cultural. Hace 20 años yo iba a bailar y el auto quedaba en la puerta de mi casa, en mi ciudad, en Las Flores, con la llave puesta. No usábamos llave para entrar y salir de mi casa. Nunca usé llave. Por lo tanto, nunca la perdí. La bicicleta la dejábamos en un lugar, la íbamos a buscar 2 horas después, hasta un día después. No voy, mañana voy. Esto es real, esto pasó, esto lo viví. No me lo contaron. Y hoy no es así. Algo perdimos, no es un gobierno, no es una gestión, no es un presidente, una presidenta. Algo nos pasó. ¿Y qué es lo que nos pasó? Y perdimos la malla de contención. Yo iba a la escuela y llamaban a mi vieja y era un drama. Hoy el padre va y golpea a la docente. ¿Cómo va a tener la irrespetuosidad de llamar al padre porque el alumno se comporta mal? La célula básica societaria, discúlpenme la definición aristotélico-tomista de malformación que tengo, esa familia de papá, mamá, tampoco es el atributo central de la sociedad que estamos creando. Hoy todo está yuxtapuesto, hay que repensarla, pero al menos repensarla significa ocuparse. Y no veo que estemos ocupándonos. Veo a la dirigencia en sentido amplio mirando la propia, pensando en el aquí y ahora. No es un fenómeno, un gobierno que se queda en el poder el máximo tiempo que cualquier gobierno haya estado en el poder en toda la historia de la Argentina, más de 12 años, un gobierno que esté equidistante de lo que la sociedad en el fondo está sintiendo, o la sociedad está viviendo, o la sociedad cree y comprende que se siente contenida en ese esquema. Nos han pasado algo. Debemos reflotar la idea de pensarnos de una forma distinta. Después, en términos políticos, esto es estructural. No sé por dónde empezar, no sé cómo se resuelve, pero me gustaría que se hable. Valores, educación, no da rating, lo padecemos con Pablo, nos ocupamos mientras podemos, le hacemos el hueco mientras nos da el piné. Pero él tiene 4.2, yo tengo 3.8. O sea, no podemos pensar la Argentina de 20, 30 años, la del 2050, sin que la educación sea un capital que nos vuelva a distinguir a nivel planetario o por lo menos regional. No lo podemos hacer. En términos políticos después es más fácil. Vamos camino a una elección, tenemos 4 grandes esquemas de poder, tenemos un oficialismo que todavía tiene un núcleo duro, que con los oficialistas que no lo parecen pero lo son, que son distintos, que se desmarcan pero que acompañan, tienen 1/3 del electorado, más o menos, después discutimos. Hay un 25% recostado en una figura nueva que es fruto del fenómeno de la política argentina, caudillesca, personalista, construida sobre la imagen pública, que es el masismo del Frente Renovador de los ex. Y después tenemos efectivamente, y esto no es peyorativo, quiero decir es descriptivo de una situación dada, de aquellos que fueron expulsados, que se fueron reacomodando, que pergeniaron los anticuerpos del propio peronismo y que terminan catapultándose en una lógica política que
la sociedad vislumbra como una salida clara, por lo menos, insisto, para un cuarto creciendo de la sociedad. Después está el macrismo, que intenta tirar por la borda al peronismo, al radicalismo, obviar las conceptualizaciones, los votos cautivos, y que pretende penetrar en ese andarivel y con lo nuevo, construido sobre la base también de lo viejo, de radicales o de peronistas, pugnar por alcanzar el poder y finalmente el espacio unen, como bien lo definió Pablo, en una enteleque, en una construcción difícil, compleja, que llevará su tiempo, que tendrá sus idas y vueltas y que buscará en el otro cuarto acrecentarlo para pugnar y estar en el balotaje. Pero la verdad es que políticamente la sociedad va a elegir en el tramo final, pero todos requieren hoy acelerar los tiempos para instalarse, para poder jugar la recta final, y por eso tenemos un año más político en el 2014 que el 2015. Eso explica la dinámica en la que hemos entrado. Es una dinámica impresionante. Pablo decía, contás rápido las noticias, si no las cuento rápido se me escapan todas. No salís de una que tenés dos, y no salís de dos que tenés cuatro. Parece una semana el Club de París. Fue ayer a la madrugada. Ya pasó Vudú, ya a Lázaro Báez le descubrieron 22 millones de dólares girados. Ya estamos con los anuncios sobre mínimo no imponible de ganancia, el adelanto del medio aguinaldo, la perspectiva de cómo volver al centro de la escena por parte del gobierno, que habrá a partir del lunes. Creo sinceramente que nos mata el cortoplacismo, que la coyuntura nos está agotando, no estamos pensando en largo plazo. Hay esfuerzos importantes en la sociedad civil, hay dirigentes que sí lo están haciendo, sería injusto, ingrato no decirlo, pero claramente no es la mayoría. Japón se reconstruyó después de Hiroshima y Nagasaki con un comité de ejecutivos que pensó Japón. A 50 años se encerraron, estuvieron 3 meses. Y le dijeron al presidente, mire, pensamos y creemos que lo mejor sería esto, no importa si era bueno o malo, pero lo primero que hicieron fue ponerse a pensar. Cuando uno le va mal, se equivoca, ¿qué hace? Para y dice, tengo que pensar, ¿cómo lo hago de vuelta? ¿Cómo me reinvento? Les pasa a ustedes que son, en definitiva, creadores de su propio caudal, que se reinventan a sí mismos casi cotidianamente porque están lidiando con todas estas cosas. Y yo creo que sí yo soy como Sartre, digamos, ¿no? Soy alegremente pesimista, si me permiten. Porque si digo optimista, el psicólogo me diría, mira, es la forma de no ver la realidad. A eso le decimos a los optimistas, creen que va a ir muy bien, pero en realidad no están viendo. Pero hablando del psicólogo, yo creo que nos está faltando un psicólogo. No por lo que cualquiera podría pensar rápidamente, sino porque es el que ayuda a ver los matices, los grises. Como decía Pablo, esta cosa, esta entelequia blanco-negro, amigo-enemigo, la tenemos que sepultar, dejarla atrás. La vivieron ustedes hoy, la van a padecer mañana. Es insoportable, es inaguantable. No nos podemos permitir, con un discurso muchas veces anclado en los 70, volver a la dinámica de los 70, aunque las armas sean las movilizaciones, las marchas, la verbalización de la denostación del otro, por opinar distinto. Ni yo para el que opina distinto, ni el que opina distinto para conmigo. Tendrán miradas diferentes, punto. No podemos construir la Argentina de los desiguales con los que piensan igual. Cuando la presidenta y Cobos se plantaron en la sociedad, hablaron de la concertación plural, que era en realidad la concertación plural de los que pensaban igual. Entonces ya no es pluralidad. Queremos salir del relato monolítico de los 90 y construimos el relato monolítico de la década. Todo el poder siempre quiere construir un relato. El problema es que cuando se cierra, ese relato expulsa. Y sí, efectivamente, la diferencia entre este momento y hace 4 años es que los expulsados son más notorios, son más ostensibles, a tal punto que gestaron el anticuerpo de la derrota en la provincia de Buenos Aires, sin la cual muchas de las cosas que vinieron después no hubieran existido. Y muchos de los debates que se dan tampoco se hubieran dado. Y esto en beneficio de Massa. Sin Massa, tabicando ciertos debates que podrían haberse expuesto y explicitados,
la Argentina estaría en otro andarivel. Y la sociedad le va a pagar a Massa haber hecho eso. Por eso se preocupa Daniel. Porque ambos tenían un andarivel de crecimiento en el mismo segmento etario. Y el oficialismo va a querer construir su propia identidad. Y entonces aparece Urribarri diciendo tenemos que ser kirchneristas puros. Todo esto en desmedro de Scioli. Y aparecerá Randazzo gestionando, intentando con trenes nuevos demostrarle a la sociedad que se puede, porque hizo el documento, porque hizo el pasaporte, porque puso la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y entonces decirle a la sociedad, miren, se puede ser oficialista pero además eficiente. Y al mismo tiempo mirarán a Scioli, a quien acusa de no tener gran gestión. Y así aparecerán los candidatos. Y no está mal, es competencia electoral. Sí creo que habrá un escenario de alta competitividad. Va a ser infinitamente más competitivo que el 2011, no hay duda. También que el 2007. Pero hay que advertir que también la política se ha convertido en una especie de escenario teatral. Y la verdad es que los vedetismos no están en las tablas de la Avenida Corriente nada más. Nos impregnan y nos han impregnado por el personalismo que nos está marcando a fuego. Hoy es tan importante como la noticia quién la dice y por qué la dice. Hoy se invalidan noticias por completas por quién fue el transmisor. Hoy los periodistas son noticias peleándose. Hoy los políticos pasan hablando respecto a cuáles son sus límites, no sus ideas. Y es una pena. Y parte y mea culpa debemos hacer por ir hacia ese andarivel, buscar el título fácil y no pensar la Argentina. Pero en este ámbito en el cual aspiro, y ustedes creo que nos han traído para que les contemos qué va a pasar, la bola de cristal no la tenemos. Yo soy politólogo, como diría Winston Churchill. Somos los que contamos qué va a pasar en 6 meses para explicar después por qué no ocurrió lo que dijimos que iba a suceder. Entonces podría hacer ejercicio y nos podríamos divertir un rato. Pero yo les invito a esta otra cuestión, a que reflexionemos sobre lo que estructuralmente nos está fallando de manera determinante para lo que viene. Porque en lo que viene, todo esto que dije es el alegremente pesimista, es el pesimismo. Lo alegre es que tenemos definitivamente lo que el mundo requiere, y ustedes lo saben mejor que nadie. Sin asfixiarlos, sin ponerle un pie que no les permita caminar, haciendo que produzcan, generando valor agregado, poniendo divisas en el país para un Estado eficiente, justo, que reinvierta y que piense en el mediano y largo plazo, y que así como ustedes lo que más van a ver son las obras de infraestructura, veamos estadísticas de los próximos censos que mejoren lo cuantitativo, pero además lo cualitativo en términos educativos, tendremos un porvenir mejor. Si no lo hacemos, no es que estamos condenados al éxito. Si no lo hacemos, no prosperaremos. Será la pelea dentro de esa especie de barbarie para ver quién se posiciona mejor, quién saca la cabeza, a quién le va mejor en desmedro del otro, pero no será un esfuerzo colectivo, conjunto. Y quiero decir en beneficio del gobierno, y con esto terminar, que sí hay algunos aspectos que da la impresión me gusta marcar. Revalorizó la discusión política, luego la malgastó, pero la revalorizó. Puso la política por encima del tecnicismo. Y me parece que es un capital que debemos incorporar. Él se puede. Después hay que ver el cómo, la forma, la manera. Lo segundo es, las construcciones colectivas requieren de los aportes de la mayoría, pero no para beneficio de una minoría. Y yo creo que el aporte colectivo que tenemos que hacer es para el beneficio de la mayoría. Y allí la dirigencia política tiene el desafío central. Poner plata hoy para que un chico se instruya, no cortar la cinta ni inaugurar ninguna obra, pero en 10 años tener invertida al menos la ecuación y que no sean 2 de cada 3 los que no terminaron el secundario, sino 1 de cada 3. Y que además cualitativamente aprendan a aprender, que sepan cómo hablar, qué es el sujeto, verbo y predicado, de qué se trata cuando se habla de valores, por qué los límites, por qué las cosas están bien o están mal y no todo es relativo ni todo da igual. Y reconstruir esas bases, habremos empezado a pergeñar una Argentina, más allá de los discursivos, que esté mirando el mediano, por lo menos el mediano plazo, y no solo el aquí y ahora. Ojalá lo logremos.
temo por no hacerlo, pero los invito a que lo pensemos.